digamos, en cantar, en crear en escena, en coreografías. Por ejemplo, no he escuchado la última canción, bueno, la que sacó Rosalía, que ha sido súper, hasta donde he visto, como polémica, que según eso, pues lo que yo he visto por ahí desinformada, se la hizo Alex, pero que es esa última en donde ella pues narra diversas cosas. Entonces no la vamos a escuchar porque de pronto pueden molestar, pero ¿saben sí qué vamos a hacer? Vamos a leer la canción. Ay, demen. Un momento. Supuestamente a Raúl. Canción de Rosalía, esa es la última. No sé cómo se pronuncia eso. Pero vamos a escucharla. Es esta, miren, yo quiero que ustedes escuchen el pedacito y vamos a leer la letra pues para que... Deme un momentico. Esta. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú cómo vas? Es esta. ¿Sí la han escuchado? Ah, no, creo que no es esta. No, me equivoqué. Me equivoqué. Es esta. Pero esa canción cumple una función y es que básicamente... Ay, ¿cuál será la berraca canción? Creo que es esta. Miren, las notas musicales cumplen una función muy bacana y es expresar el sentimiento que uno cree que no puede ser expresado. Por ejemplo, en las sinfonías, en la música clásica, hay altos, ¿cierto?, que se componen como un medio de expresión de la depresión, de la ansiedad. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Cómo se siente la ansiedad? Vamos a buscar para darles un ejemplo. Y es muy bonito porque mire que hay canciones que literalmente materializan ese sentimiento. O sea, por ejemplo, yo decía hoy, grabando el contenido de la semana, fue pucha, ¿cómo le explico a alguien que no tiene ataques de ansiedad qué se siente tener un ataque de ansiedad? ¿Cómo hago yo eso? Entonces yo me acordé que mucho tiempo atrás yo hice una escena acá en mi cuarto. Yo me grabé con un vestido largo en donde yo corría, luego me tiraba hacia el piso, como una escena muy de teatro, muy dramática, y le puse una canción de música clásica y expresé a través como de la corporalidad cómo era tener ataques de ansiedad, y fue muy bacano, fue muy bonito. Entonces cuando escucho este tipo de música clásica, hay sinfonías que expresan la tristeza, hay una de lo que se siente tener el corazón roto, y son altos, luego bajos, y es como así, es como, Dios mío, así como también se siente el suspenso, ¿cierto? Espérense. Ponle cuidado. Parce, amo el arte, que cool. Sí, es hermoso. Voy a buscar el video y se los voy a subir en las historias. Se los voy a subir ¿en qué? En Instagram. Miren. A ver. A ver si aparece. Es muy bonito. Por ejemplo, a ver. La candidíasis puede dar picazón y la vaginosis puede causar un mal olor. Pero... Dios mío, pero por favor. Síntomas de la vaginosis, como el mal olor en los primeros días. Desde noviembre se siente. Dios mío. Fallas técnicas. Por ejemplo, vamos a poner a Chopin. Yo siento que con Chopin yo puedo sencillamente expresar lo que es sentirse triste. Pónganle cuidado.
escuchémosla. Pero es que una cosa es, a ver, un nocturno. Una cosa es escuchar y otra cosa es realmente sentir. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio, ya los leo. Pónganle cuidado como suelo interpretar yo desde hace mucho tiempo el tema de la música clásica en sentimiento. Vean que al inicio uno va despacio, que es como esos momentos en donde uno va cayendo, va cayendo, va cayendo y se va sintiendo como triste. Y luego empieza a sonar como ese tu, y luego empieza como ese tun, tun, ¿cierto? Que es como un toque más profundo, dramático, pero doloroso y luego baja. Yo siento que esa parte, cuando yo les haga acá así, es esa parte de cuando uno le duele acá el pecho. No les ha pasado que no quieren llorar ni nada, pero sienten un ardor acá que es como ¡pum! Como si ustedes sintieran que les enterraran algo. Siento que eso lo expresa esa nota. Ponle cuidado. Acá viene la parte. Si ustedes analizan bien, si escuchan esa parte, muestra mucho dolor. Escuchen esa nota. Ahí ya baja, ¿sí ven? Vuelve a bajar. Entonces, lo bacano de la música clásica es que expresa literalmente ese sentimiento que uno en el momento no sabe cómo hacerlo. La Harold, muchas gracias. Entonces es como, no sé, un ejemplo, como la tristeza sube, llega a ese punto cúspide de ese ardor y luego baja, que es como cuando uno llora y llora y llora y como que empieza como a alivianar, ¿cierto? Es muy bacano. Sí, tuvo un toque de alegría, perfectamente, muchas gracias, ya los leo. Ya les iba a decir eso y me encanta, porque no todas las personas lo perciben. Hay que tener un buen desarrollo de oído y sí hubo un toque de alegría, como de esperanza, le llamo yo, como que, ok, estás navegando en la tristeza, pero ¡fum! Subes y te mantienes y luego bajas, así como un saco la cabeza del agua, salgo a la superficie y luego vuelvo. Son esos picos, literalmente narran las emociones del ser humano. Vamos a escuchar otro poquito. Esperen, los leo. Hola, mi Leo preciosa, ¿cómo estás? Oigan, niños, bienvenidos. Hoy estamos hablando del sentimiento de, valga la redundancia, en sentirse solo. Y también lo estamos expresando, viéndolo desde la perspectiva de la música clásica y cómo la música clásica habla en esas notas de nuestras emociones, ¿cierto? Está bien chévere. Disculpa, la pregunta, pero ¿usted ha escuchado hablar sobre las alucinaciones hipnóticas? Sí. Y si el subconsciente de Chopin tocó ciertas notas por él, claro, totalmente. O sea, él estaba expresando su sentir y a través de ese sentir uno se identifica con él. Compartimos la misma tristeza. Los referentes que ustedes siguen son referentes con los que se identifican. Ustedes no siguen a nadie con los que no se identifiquen o sientan admiración o quieran ser. A Chopin, su rica publicidad. Los anuncios siempre me han parecido interesantes. Sí, en gran medida. Es normal que después de 7 meses de rehabilitación y 4 afuera, sienta la vida súper aburrida y sin chiste. Sí es normal porque estabas acostumbrado a verlo bajo una sustancia, pues, que te alteraba la realidad y de cierta manera te llevaba a tener muchos picos altos de adrenalina.
estabas bajo una ilusión, un efecto. Dije ¿qué? Hipnogógicas. Oye, eso nunca lo he escuchado. Leí mal, a ver. Hipnogógicas. No, ese término ni idea. Pero acá lo buscamos. Experiencias sensoriales y los movimientos involuntarios que ocurren en el estado de transición. Ah, ya vi el sueño, cuando una persona está quedando dormida. Sí sé. Esto incluye alucinaciones visuales, auditivas, espasmos musculares, sí, como la parálisis del sueño, ¿no? Estoy un poco en desacuerdo. Los referentes también pueden ser impuestos por el círculo social. Sí, también puede ser que a ti te impongan, no sé, un ejemplo, que en tu casa, que te tengan como referente a Shakira, no sé, un ejemplo, y sea algo impuesto. Pero tú cuando ya eres adulto ya no puede ser algo impuesto, porque tú ya eres responsable de ti mismo. Eso se justifica cuando estás en una edad pequeña, pero cuando ya eres una persona adulta no puede haber nada impuesto, porque tú ya tienes la libertad de crear tu realidad y de decidir. Así que la única persona que se lo está imponiendo eres tú mismo. O sea, cuando estamos pequeños, vaya y venga. Cuando somos adultos ya no hay una justificación. Comprendo, Mozart era un genio. Ah, es increíble. A mí me gusta mucho es Bach. La verdad creo que a mí Bach me llena demasiado el alma. Me identifica. Tuvo que pedir a las musas, pero Chopin fue ambos y sin embargo no fue ninguno. Uf. Ok, a ver. Exactamente. ¿Deseas un gran cambio? Con Palette, dale un giro a tu vida con un... Estamos llenos de publicidades, una sobreestimulación, una cuestión de querer vendernos en todo momento algo, ¿cierto? Como que vivimos en un mundo literalmente, sí, o sea, publicitario, en donde si no hay propaganda no vendes. Bien complejo. Este es el Claro de Luna de Beethoven. Escúchenlo. Es que yo siento que no hay mejor expresión para ciertos sentimientos que la música clásica. Uf, esa se siente fuerte. Ay, qué porquería. Se siente fuerte. Tal vez es como decía Schopenhauer, allí donde respira un ser vivo hay otro para devorarlo. Ush, bastante fuerte y bastante real. Bueno, pero sigamos con el tema. Pongamos otra vez nuevamente la música. Ay. Bueno. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la frase que dijiste que allí, donde respira un ser vivo, hay otro para devorarlo. Uf, es bien compleja, pero en cierta medida también es muy real. Yo considero que cuando uno se siente literalmente solo, no es que uno esté solo. Siempre hemos hablado del tema de que uno no está solo, uno siempre está acompañado, está siendo firmemente guiado, siempre hay personas que están ahí, no físicamente necesariamente, pero sí a nivel como espiritual. Siempre hay como una compañía constante, por decirlo así, siempre hay alguien ahí en el camino guiándote. Sin embargo, eso pareciera que para nosotros no es suficiente. Yo creo que una de las mayores situaciones que vive el ser humano es, uno, sentirse solo, dos, el tema de el estrés y tercero, la necesidad constante de querer ser amado. Más que amar es la necesidad constante de querer ser amado. Entonces es algo bien complejo, porque si nos ponemos a unir esas tres cosas, imagínense, uno como ser humano, necesidad de querer ser amado, sentimiento de soledad, incomprensión absoluta por el mundo. 3, estrés. O sea, es como una bomba de tiempo. Por ejemplo, Van Gogh era una persona que se sentía sumamente incomprendida. Literalmente él estaba y entraba en esos estados de depresión súper fuerte, porque pues él no se sentía
ni siquiera se sentía, para empezar, de la época que era. Y segundo, era una persona que de verdad no era entendido, o sea, ni siquiera entendían su arte ni lo que él buscaba plasmar a través de él. O sea, él quería ser una persona alegre, o sea, ¿cómo sería? Gracias, mi Sofi, buenas noches, ¿cómo estás? Que él comía pintura amarilla a ver si es que así iba a ser feliz. Entonces es muy curioso hasta donde uno llega como ser humano, ¿cierto? Como de querer algo y caer como de pronto en esa inocencia, o no sé si de pronto ya rayada, de no ser feliz y creer de pronto que si uno come pintura pues de ese color, que se supone que es el color de la alegría, del sol, de pronto sí estaría dentro de uno. Entonces, más allá de lo que hizo, es pensar en cómo hasta dónde uno lo puede llevar literalmente el sentimiento de soledad. O sea, es que es muy fuerte. Hablando de Bach, me hiciste acordar de Aria. De Aria, un tema. Sí, creo que el señor Van Gogh solo estuvo en un tiempo que no era suyo. Totalmente de acuerdo. Pero hizo el tiempo suyo, exactamente. Sí, básicamente todos dirían, no, es que él creció o él nació en la época equivocada. No, nació en la época perfecta y adecuada, solo que pues simplemente esa era la experiencia que tenía que vivir, ¿cierto? Porque el tema de sus caídas, el tema de ese existencialismo tan fuerte que él tenía, lo llevó a ser el pintor que fue. Muy bien, Vali, ¿tú cómo vas? Buenas noches a todos. Muy bien, mi Sofri preciosa, ¿y tú cómo estás? Entonces hizo el tiempo suyo. Parce, por ejemplo, yo siempre me sentí identificada con Van Gogh. Mi pintura favorita de todas en el mundo, a mí me gusta la pintura desde muy pequeña, es La Noche Estrellada. Siempre quise tenerla. Siempre para mí ha sido como, wow. Yo tengo por ahí un forrito de La Noche Estrellada. Y yo me sentía muy identificada con Van Gogh. Yo a él lo conocí cuando tenía como unos 12, 13 años y aprendí su historia y me encantaba porque yo sentía que él representaba ese sentimiento de soledad que yo he tenido toda mi vida. Yo siempre les he comentado ya los leo constantemente en las transmisiones, que yo siempre me he sentido una persona, y eso lo hemos hablado mucho con Lau, ya que Lau está acá. ¿Tú te acuerdas, Lau, cuando Lau es mi amiga? Cuando teníamos esas conversaciones también del tema de la soledad y nos sentíamos como tan incomprendidas por el mundo, como que, parce, por más que conocemos hombres y mujeres, o sea, creo que solo nos comprendíamos de nosotras mismas en las conversaciones, era como, sí, tan. Y entonces yo digo que fuerte, porque yo creo que no hay dolor y tristeza más profunda que sentirse incomprendido, sentirse que uno no encaja, sentirse que uno no pertenece a este tiempo, al espacio, a lo que hay. Si es como sentirse, no sé, como sentirse en una zona a la que uno no pertenece, y es ese sentimiento de que por más que tú vivas tu vida y tengas momentos de pico de alegría y de felicidad y de emociones, como, no sé, o sea, eres incomprendido. Sí, es algo con lo que yo creo que los grandes artistas también se han basado para poder crear su música, sus pinturas, su arte. Eso es lo que yo admiro del arte, porque yo, marica, si la gente pudiese no entender el arte, sino sentirlo, comprenderían que el arte es diseñado para aquellas personas que no saben expresar lo que sienten y lo hacen a través de. Entonces digo como que está bien que a la gente no le guste el arte, pero es que el arte no es para todo el mundo. O sea, es que, o sea, el arte, las pinturas, la música clásica, literalmente son unas cosas que es como, wow. Y yo siempre me sentía muy incomprendida porque yo desde pequeña escucho música clásica y he tenido gustos como muy de adulta para una niña que debería, pues, según socialmente, gustarle otras cosas. Y eso me hacía sentir incomprendida. Yo cuando estaba pequeña me acuerdo mucho que me metía con el tema de René Descartes, de luego, lo de pienso, lo de existo. Siempre me gustó la filosofía, mientras que otras personas hablaban de Barbies, de chismes y eso. A mí me gustaba la filosofía. El primer libro con el que yo me obsesioné, y es el libro que quiero volver a comprar porque es el libro que significa demasiado para mí, es El Mundo de Sofía. Yo me leí el libro y me vi la película. Yo me creía Sofía.
Yo me imaginaba siendo Sofía caminando así, con las chancleticas, con los grandes filósofos, y entonces como que es muy bonito, pero desde pequeña me sentí muy incomprendida porque siempre yo llevaba mi mente a más allá y siempre veía que la gente era como, ¿usted qué? Entonces siempre me sentí identificada con los artistas incomprendidos en el mundo, porque yo me siento una incomprendida. Por ejemplo, Bukowski, no es que me mate, pero Bukowski pues siempre expresó ese sentimiento de ser incomprendido. Por eso yo siempre replico la frase de él, que él decía, moriré solo pero fiel a mí, moriré incomprendido pero fiel a mí mismo. O sea, como que, o sea, nadie me va a comprender, pero igual moriré siendo fiel a mí, ¿sí? Te amo. Sí, mi Valen, siempre que llego acá, justo estoy transitando el tema de que hablas. Estoy que lloro. Sí, yo sé que siempre que tú llegas estoy tocando fibras sensibles y como que conectamos perfecto. Como que nosotros nos encontramos en ese sentimiento de incomprensión y nostalgia y siempre estamos ahí así. Entonces, sí. Les quiero mostrar, ahorita les voy a subir un video, les estaba diciendo, yo hice un video de la ansiedad hace muchos años en donde estaba muy deprimida y empecé a bailar música clásica, empecé a hacer coreografías. Yo sola ponía el celular, eso fue como más o menos para pandemia, y expresaba mi dolor a través del baile. Yo tengo un video en un vestido, les estaba comentando, largo, y un día yo hice ese video en un ataque de pánico, en donde colapsé literalmente y dije, yo necesito sacar este ataque de pánico, necesito hacer algo con esto. Yo estaba tirada en mi cuarto, cogí el aro, me puse el vestido y puse una nota de música clásica y empecé a bailar y hice como toda la escena y el drama que se siente tener un ataque de pánico, y luego lo subí y fue una representación mía de ese sentimiento de marica, sí se siente la ansiedad. También hice otro de cómo se sentía la depresión y era mi forma de sacar de sacar ese sentimiento. Yo siempre he sido una persona que transforma el dolor en arte. Muchas gracias, Cris. Entonces hacía bailes y me gusta mucho Lacrimosa. Entonces yo colocaba las notas y yo sentía, parce, esas notas y así, esos saltos, y yo, pucha, es que yo siento cómo tocaban esas notas porque era vivirlo. Gracias, Cris. Entonces era muy, muy, muy fuerte. Y siento que siempre encontré como ese refugio en la música clásica. Por eso me gusta tanto, porque siento que toca toda la esencia como de mí. Entonces, lo importante no es el dolor, sino qué hacemos con el dolor. Lo importante no es qué nos hicieron, sino qué vamos a hacer con lo que vivimos o creemos que nos hicieron, ¿cierto? José Asunción Silva, poeta incomprendido, literalmente. Nadie entiende el proceso que lleva una persona conversar con su mente. Wow. Por eso puse afuera, no sé si vieron, puse conversaciones con mi mente. Gracias, Cris, muchas gracias. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría de personas no comprenden el proceso que lleva que uno se sienta a hablar con su mente. Uy, parce, una de las conversaciones más complejas es sentarse uno a solas. Yo lo he hecho muchas veces y es duro, es muy duro. Porque al final la única persona que se va a comprender es uno, porque uno es el que está viviendo eso. Sí, eso si no lo bloquea, Tito, ya. ¿Qué cosa? ¿Qué no bloqueó, Miguel? Hola, Darío, ¿cómo estás? No soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser, Jung. Yo tengo una obsesión con Jung, porque Jung también fue muy incomprendido. Y él hablaba de que el sentimiento de estar solo no era necesariamente no estar solo por no tener personas, sino usted no poder expresar lo que realmente quiere expresar. Espere, les leo la frase.
Él tiene una frase. Y esa frase yo la conocí cuando estaba pequeña. Fue un genio, es de mis mayores referentes. Jung me fascina mucho. ¿Conoces la frase? Listo. De niño me sentía solo y todavía me siento así, porque sé cosas e insinúo cosas que otros parecen no conocer y la mayoría no quiere saberlas. Uff, marica, qué fuerte. Ay, es que lo siento. La soledad no consiste en no tener personas alrededor. Eso lo hablábamos al inicio. Tú puedes tener 40.000 personas. Mira a los artistas. Y aún así te sientes solo. ¿Sí? Sino en no poder comunicar las cosas que a uno le parecen importantes o de callar ciertos puntos de vista que otros encuentran inaceptables. Marica, ese es el verdadero sentimiento de soledad, porque hay cosas que tú quisieras comunicar, pero a las personas literalmente no les importa, pero para ti son importantes, pero no las puedes comunicar porque no les importa o son inaceptables, y es como, puta, es muy fuerte, porque es como, guau, qué fuerte, es muy denso. Gracias por seguirme. Sí, entonces entremos en el análisis de esta frase de Jung para... es que necesito sacar la tristeza, necesito verbalizar. Vamos a hacer catarsis. La soledad viene a ser incomprendido, no tener que censurarse totalmente. Hoy hice un video, no sé si lo vieron, y el video trataba sobre eso. Trataba del tema de que yo me puse a pensar y dije, parce, o sea, hasta un profesor me respondió, interesante, y yo, profe, sí. Me acuerdo que en el video yo decía que el hecho de sentirse incomprendido no era por no tener personas alrededor, sino no poder expresar lo que uno realmente quiere expresar, ¿sí? Yo creo que es eso, es más que lo entiendan a uno, es no poder ser, marica. No poder ser, yo creo que esa es la jaula emocional y física en la que el ser humano constantemente mantiene, porque yo sé que todos los seres humanos tenemos máscaras, nosotros no somos 100% reales, porque eso nos lleva a pensar que estaríamos siendo vulnerables ante el otro, y lastimosamente hemos vivido experiencias en donde cuando nos mostramos vulnerables, trácata, entonces es como que esto no me va a pasar, y es muy heavy que la vulnerabilidad sea vista como debilidad, o sea, vista como un medio de atacar al otro. Eso me parece algo súper ruin. Entonces, ¿qué pasa? Uno se endurece, ¿cierto? Creo que es el cuento del caballero de la armadura. De la armadura oxidada. Entonces, es bien complejo. Yo creo que cuando uno puede expresar lo que a uno le parece importante, y aunque eso llegue a verse como algo loco, inaceptable, creo que en ese momento uno deja de sentirse solo, que uno pueda expresarle transparentemente a alguien, es que yo pienso esto, siento esto, pero lo primero que uno expresa, ahí está el juicio, pero tan, es como... Uno no puede expresar si no hay una comprensión del otro lado. Yo creo que en los pocos momentos de mi vida en donde yo he podido expresarme como soy, ha sido los momentos en donde yo siento que mi alma descansa. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de los en vivos que teníamos Lau, por ejemplo, que es súper antigua. No sé si Miguel estaba, no creo. ¿Te acuerdas que yo lloraba en los en vivos, pero no porque viniera a llorar, sino que hablábamos tipo 2 de la mañana, 1, y entrábamos en temas muy profundos, de verdad, o sea, teníamos conversaciones que tocaban el alma y llegaban muchas personas a conectar con ese sentimiento, y yo llegaba a la conclusión de que, oigan, siempre que yo me abro de corazón, siempre llegan muchas personas al en vivo, entonces pareciera que cuando yo conecto desde mi corazón y el sentimiento, como que las personas llegan y conectan con eso mismo. Entonces me parecía muy bonito porque eran momentos en donde nos abríamos y se abrió un canal y empezábamos a decir, sí, yo también me siento sola y y empezábamos a expresarnos a la madrugada todos los pensamientos que sabíamos que en la mañana íbamos a olvidar y que ninguno se iba a juzgar porque todos nos sentíamos de la misma manera, y al otro día hacíamos de cuenta que ese en vivo no existía porque nadie mencionaba nada, llegaba a la medianoche y volvíamos a desahogarnos y éramos nosotros mismos y era como puff, y creo que esos en vivos fueron los más pro. Creo que hubo un momento en donde fue todo un fin de semana y fue muy, muy bonito, literalmente.
No lo puedes hablar porque la sociedad se basa en la superficie. Sí. Increíble, definitivamente. Ay, te amo. O la empatía. Así tengan la misma crianza. ¿Cómo crees que reacciona una mujer ansiosa cuando la gostean? ¿Cómo crees tú que una persona ansiosa va a reaccionar cuando la gostean? ¿Qué crees tú? Si es una persona ansiosa y la ignoran, ¿qué puedes creer que va a pasar? Simplemente un oído. La conciencia es la mera superficie de nuestra mente, de la cual, al igual que de la esfera terrestre, no conocemos el interior, sino la corteza. Decía Schopenhauer. Diste. Sí, claro, recuerdo, una vez fue súper hermoso, lloramos todos. Ay, eso fue muy lindo, parce. Eso fue muy chimba. Pero le haces daño. ¿Le haces daño a quién? ¿A qué te refieres? Sí, entonces es bien complejo. Yo siento que a veces uno solo requiere literalmente más que un hombro. Es como poder expresarse de la forma en la que uno quiere expresarse. Porque estamos como tan llenos de protocolos sociales que literalmente hasta para poder expresar algo hay que saber decirlo. Es tan triste que una persona esté mal y no pueda decir que está mal, sino que tiene que decir estoy bien. Y hasta es muy triste, ¿sí? Porque entonces están dos cosas, o empiezan a preguntarte por chisme o empiezan a preguntarte como por protocolo social. Valen, gracias a tus videos he mejorado bastantes aspectos de mí, he mejorado controlarme y mejorar. Ay, muchas gracias, me alegra mucho. Es con todo el amor del mundo y me alegra demasiado que te sirva. Me alegra mucho. Uf, sí, real. Gracias, Cris. Sí, entonces es muy fuerte. Pillen que, parce, ahorita empiezo a llorar yo. Miren que es tan fuerte que literalmente uno muchas veces tiene que comerse las cosas porque, o sea, a ver, acomodemos las ideas. Parce, es tan fuerte ese sentimiento de tristeza, ¿cierto? Que yo sé que ustedes lo entienden, que llega un punto en donde literalmente tú tienes que responder que estás bien cuando estás todo lo opuesto y que tú sabes que no eres capaz de contestar con honestidad, no porque no quieras, sino porque no quieres ser una carga para las demás personas. Y es tan curioso porque cuando uno está triste, uno quiere hacerse el fuerte, uno quiere como que mediar con todo y hacerlo todo y ta. Yo creo que doctora Tamorita, gracias. Es importante... Es importante algo. Yo creo que uno a veces simplemente se quiere desmoronar. Como que uno simplemente quiere desmoronarse y ya, como que estar ahí, juepucha, y dejarse ser y dejar que la casa que usted construyó con tanto amor y tantas vainas se caiga. Y ya yo creo que simplemente es eso. Yo creo que el ser humano constantemente está acumulando tantas cosas que llega un momento en donde, quiere como que colapsar. Y es como buscar esa parte. Es como cuando tú vas en el barco, digamos que vas en un barco así y estás buscando, ¿cómo se llama eso? Cuando quieres llegar a la parte donde está la tierra, ¿cómo se llama eso? Llegar a... ellos le dicen de una forma, ¿cómo se dice eso? Llegar a tierra no. ¿Cómo se le dice? Que tú estás así navegando y entonces necesitas llegar allá. ¿Cómo es que se llama eso? Caverna, tierra a la vista. No, llegar a... ¿cómo se llama eso? Llegar a... ¿cómo se llama eso? ¡Ayuda! O sea, sí es, pero no. Arribar, no. No, eso tiene otra palabra. A tierra firme. Eso, exacto. Bueno, todas son correctas, pero yo quería decir a tierra firme. Exactamente. Sí, o sea, literal. Es como que tú vas así en el barco y entonces, marica, llevas muchos días navegando y y solo quieres llegar a tierra firme. Y es como, parce, ¿cuánto falta para poder llegar? Me siento así hace meses. Sí, o sea, yo igual. Entonces,
es eso, es como, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, o sea, ya quiero llegar a tierra firme y que esa tierra firme, literalmente uno se pueda sostener. Miren que yo me he dado cuenta a través de la vida que uno a veces solo quiere ser sostenido. Parce, literalmente, cuando uno se mete en el proceso de sanación, uno vive tan solo y tan aislado que lo único que uno simplemente quiere es ser sostenido. Uno no quiere que nadie le solucione ni mierda, porque uno ya ha estado instruido y entrenado para. Uno solamente es como que quiere estar en tierra firme. Entonces yo me he dado mucho cuenta de eso, de que en el proceso espiritual, de lo que más uno padece es de la soledad, no de la soledad, de sentirse literalmente solo en el mundo, porque tú no puedes hablar de esto con todos, no todos van a entender tu proceso. Parce, te entiendo resto, vale. Uy. Qué bonito ser entendido. Parece que me hablaras a mí literalmente. La información siempre está ahí y me encanta que siempre estamos conectados. Eso me gusta mucho. Los voy a leer. Antes de seguir, no hablo de llegar a una vida idílica, sí, pero sí a un momento de mayor ataraxia. ¡Ush! Marica, ¿sabes hace cuántos años no escuchaba la palabra ataraxia? Desde que veía la parte de filosofía en el colegio. Ataraxia, wow. Uy, hace mucho no escuchaba esa palabra. ¡Ush! Qué fuerte, qué interesante el por qué quería llegar a tierra firme. Como un desgaste emocional total, marica, total. Uf, qué fuerte. Marica, lo más fuerte y lo más valiente de alguien es sanar. Miren, yo he tenido personas de todo tipo en donde me han dicho, ay, pero es que tú te quejas, entonces ¿para qué sanas? Y luego están también las otras personas que no comprenden el proceso porque no lo están haciendo hasta que entran en el proceso. Pillen que hace unas transmisiones atrás estaba hablando de la depresión. Entonces yo les decía que no podemos juzgar, que porque la gente juzga. Entonces llegó un chico a hablar mal de la depresión, que la gente era X y no sé qué, que era generación de cristal, bla, bla, bla. Y yo le decía, tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido. ¿Tú cómo vas a hablar de algo que no has vivido? Tú lo dejas de criticar cuando eso te pasa o le pasa a un familiar tuyo. Entonces no esperes llegar allá para poder tener empatía hacia algo. Y entonces me acuerdo que algunos chicos de acá de la transmisión decían, yo era de los que juzgaba la depresión y decía, ay, pero tanta bobada eso es levantarse y ya. Y cuando la tuve fue como, parce, literalmente no te dan ganas ni siquiera de levantarte de la cama. Yo me acuerdo mucho que, yo no sé si Lau se acuerda, ¿sí? ¿Era con Lau? ¿O quién era? No me acuerdo, era con Lau o con otra compañera. Bueno, no sé, yo a una amiga le decía, ya tendí mi cama. Y eso ha sido el mayor logro para mí esta mañana. Literalmente, yo solo me paraba a tender la cama. Yo decía, marica, ese es mi mayor logro de la semana. Porque en muchos días ni siquiera quería tender la cama. Y para mí tender la cama es como ya. ¡Buf! Saliste de ahí. Entonces la gente subestima mucho eso. Y yo creo que los pasos pequeños son los grandes pasos, literalmente. Entonces yo creo que uno, no sé, no es que no vaya a ser comprendido en algún momento por alguien más, sino que también hay un autor que dice, es muy irresponsable de la parte de nosotros querer que el mundo nos comprenda. Y eso es totalmente cierto, porque uno quiere ser comprendido a toda costa, pero también no entiende la responsabilidad que le está colocando a la otra persona de querer ser comprendido. ¿Sí me entiendo? O sea, si ni siquiera uno se comprende y es uno con quien vive 24 horas y el último día de su vida, ahora ¿cómo otro ser humano totalmente desconocedor de ti va a conocerte? Va a comprenderte. Si se le dificulta a uno, que es uno, habrá otro ser humano que no tiene ni carajo de idea qué pasa dentro de uno, ¿cierto? Entonces él decía que era un acto irresponsable, pero a la vez es una necesidad que nosotros hemos creado. Yo siento que nosotros estamos muy acoplados a las necesidades, necesidad de ser comprendido, necesidad de ser amado, y miren que cuando uno ve al ser humano desde ahí, uno dice, parce, el ser humano es un ser humano falta de amor. Hola Cookie, ¿cómo estás? Muchas gracias. Si uno dice, parce, literalmente, al ser humano lo único que le falta es amor. Por eso me gusta mucho el tatuaje de Cancerbero. Gracias, que dice, lo único que necesitaba era amor. Yo creo que eso representa a toda la población humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por colaborar con sus palabras. Gracias, muchas gracias, Cookie. Muchas gracias. Esa ansiedad, aprendiendo ese control, a saber que uno tiene el control y es capaz de mejorar. Me alegra muchísimo, Adam, de verdad que te sirvan los videos. Es con ese propósito y que todos puedan saber que la información siempre está a la mano de todos. Creo que el señor Freud mencionó que los cristales revelan sus estructuras ocultas solo cuando se rompen. ¡Uf! Gracias. Ok, voy a volverlo a leer porque está muy pro. Creo que el señor Freud mencionó que los cristales revelan sus estructuras ocultas solo cuando se rompen. Wow. Caverna. Entonces tal vez no se trata de salir intacto de esa travesía, sino de salir vivo. Yo creo que ni siquiera se trata de salir vivo, se trata de construirse en esa travesía. Yo creo que se trata de dejar que se rompa esa capa y dejar que nazca otra. Yo les decía mucho el tema de la frase de que para que algo nazca, algo tiene que morir. ¿Qué estoy yo dispuesta o dispuesto a dejar morir? Yo no puedo avanzar con todas mis versiones a donde yo quiero ir. Yo tengo que dejar cosas atrás. Eso lo dice mucho Interestelar. Interestelar pues siempre se las he mencionado, es mi película favorita, y dice que para que el ser humano pueda llegar a un lugar tiene que dejar algo atrás, que dice como tercera ley de Newton, si no estoy mal. Poder ser sin tener que cohibirnos por la sociedad en muchos aspectos. Parce, yo creo que la libertad radica en que uno pueda ser de la forma en que se le dé la gana de ser, sin ser juzgado por lo que uno es, por pensar de la forma en la que uno piensa, de la que uno siente, en la que uno actúa. Yo creo que en ese momento el ser humano realmente va a ser libre. Por eso las personas se apegan mucho, amigos, parejas, familias, que les permiten ser, no porque ustedes tengan el derecho sobre la persona de yo le permito o no le permito, sino que cuando usted simplemente deja que el otro sea quien es, con sus bobadas, con sus cosas, simplemente las personas se sienten en casa, ¿sí? Porque todo lo que se le ha cohibido al ser humano es ser el mismo. Es como usted sea lo que se le dé la gana, agricultor, abogado, Shakira, Barbie, Illuminati, masón, pero jamás sea usted mismo. Y yo creo que el acto de revolución más fuerte en un ser humano es ser el mismo. Ese es el mayor acto de revolución que no ha existido en la historia aún. Por ejemplo, la guerra siempre ha existido. Los conflictos también, las adversidades también. Pero la revolución empieza por sí mismo. ¿Sí? O sea, no se trata de conquistar el mundo, sino de conquistarse uno mismo. Y eso le decía mucho Marco Aurelio. Él decía, es más breve uno querer conquistar el mundo que querer conquistarse uno mismo. Porque uno conquistar el mundo, tan, pum, pan, todos, grandes líderes y pensadores han conquistado el mundo dentro de su ilusión del ego. Pero ¿quién se ha conquistado a sí mismo? ¿Quién? Si con la misma forma en la que quisiéramos conquistar, poseer, dominar el mundo, nos domináramos a nosotros mismos, ¡guau! La necesidad de dominar fuera de nosotros desaparecería. Porque entenderíamos que el verdadero poder no radica en lo que yo puedo poseer, sino en lo que decía Buda, en que nada te posea a ti. Ese es el verdadero poder y el verdadero desapego. No se trata de qué puedes poseer, qué puedes tener, sino que nada de lo que tú tengas te pueda poseer a ti. Espérense que todavía voy un poquito arriba. Déjenme un momento. Real. Yo era de los que subestimaba, nunca he sido de juzgarlo, pero ya vivirlo es otra historia. Claro, es que cuando uno lo vive, es una cosa es uno hablar desde el juicio y otra es hablar desde la experiencia. Les decía hoy yo en el contenido que estaba grabando, y bueno, lo irán viendo, les decía, por ejemplo, no le tengan miedo al diagnóstico, porque el diagnóstico va a hacer que usted se conozca. Téngale miedo a no conocerse.
La frase que siempre hemos planteado acá, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso es algo que se ve mucho también en las constelaciones familiares. Hasta que usted no conozca su propia historia, la va a repetir, porque se está condenando a vivir una historia que ni siquiera usted mismo es capaz de cuestionarse. ¿Cómo estás, Cookie? Buenas noches. Sergio, muchas gracias por seguirme. Déjeme tomar un poquito de agua. Me quedo con eso. El mayor acto de revolución es ser uno mismo. Quédate con eso. El mayor acto de revolución es ser uno mismo. Ya. O sea, la mayor conquista que ustedes van a tener en su vida es el dominio de sí mismos. Literalmente. Ustedes se van a sentir realizados cuando estén en paz consigo mismos. La paz radica en hacer las paces con uno y no con el mundo. Cuando uno está en conflicto con uno mismo, esa es la peor guerra, porque es que la gente cree que la guerra es la guerra que uno ve afuera. Ay, espérense que tuvo un zumbido en el oído. Tuve una comprensión. Las personas creen que la guerra simplemente es afuera y no se dan cuenta que la batalla más fuerte está acá. La batalla más fuerte es en la mente. Y uno gana acá, no gana afuera. Uno gana acá. Vean, las batallas que uno va ganando es porque las gana acá, en la cabeza. Por eso hay gente afuera ganando muchas cosas. Sí, o sea, ay no, pero es que esa persona no tiene nada, ¿y cómo ganó eso? Porque esa persona antes de llegar a la meta ganó acá. Y cuando usted gana en su mente, ya ganó. Punto. Ya ganó porque ya le ganó a usted mismo. Usted es su mayor competencia. ¿Cómo no va a ganar afuera? Si usted es su mayor hater o su mejor amigo. Gracias, Cris. Cuando te cuestionas, pones en riesgo todo lo que la sociedad ha construido y todo lo que el ego te ha hecho creer que tú eres. ¿Sí? La falsa identificación. No solamente pones en riesgo lo que te han impuesto, sino que también pones en riesgo lo que crees o lo que toda tu vida creíste que era verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Realmente existe una verdad? Existen puntos de vista, ¿cierto? Gracias, Cris. Y vean que yo siempre refuerzo muchas frases que tengo muy memorizadas y que me gustan mucho porque me han ayudado a avanzar. Y una de esas es la de Aristóteles. Yo siento que antes, o a veces todavía se me da el tema de que me da como a veces rabia ciertos puntos de vista y yo digo, ok, hay una frase que es cierta y Aristóteles la repetía mucho: una mente educada. Gracias, Cris. Dice, una mente educada. Ya se me olvidó, espérense, ya la recuerdo. Una mente educada es capaz de aceptar. Solo una mente educada es capaz de aceptar un pensamiento diferente al suyo sin necesidad. No, una mente educada es capaz de comprender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Uy, casi que no me sale. A ver. Estoy en paz ahora conmigo mismo, dejando todo atrás, amores y vicios. Qué bonito. Esa es de Aristóteles. Ajá, es de Aristóteles. ¿Cuál es la verdad y quién dijo que era la verdad? ¿Y realmente existe una verdad? Las verdades son universales. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Ahí es donde uno tiene que empezar también a cuestionarse qué es la verdad. ¿Será que existe una verdad o son varias? Así como empezar a cuestionarse. Hay una chica que cuando me acerco se pone muy nerviosa y no me mira. ¿Qué significa? Pues uno no puede hacer como una interpretación de un solo movimiento, tendría que ser como de pronto algo en conjunto. Simplemente puede ser incomodidad o puede que se sienta un poco insegura, no sé, es muy poca información para poder observar algo de forma general. Se puede interpretar desde muchos puntos de vista. Los diferentes puntos de vista sin saltar a defender tu verdad. Es que cuando tú tienes que defender la verdad, no es verdad. Punto. Cuando tú tienes que defender algo, entonces no es real y no es tan cierto. Porque si tú tienes que defender algo, entonces no es real. Porque lo real no tiene que ser defendido.
Solo con su mera existencia ya lo está haciendo. Prendo un poquito de agua. Oigan, muchas gracias por los taps, de verdad, muchísimas gracias. Vean que es algo bien curioso, pero cuando uno empieza a entender todo esto, es que hay algo que a la gente no le dicen cuando ingresa en el camino del autoconocimiento, ¿cierto? Que es como, bienvenido a sentirte solo por unos 40 años e incomprendido totalmente, y llorar noches y noches y noches. Bienvenido al mundo espiritual. El mundo espiritual es algo muy lindo, pero es un camino solitario. Una vez alguien me decía que habló con una persona budista y la persona le estaba comentando todo su camino y le decía, entonces me acuerdo que me dijo, me acordé de ti, porque la persona me dijo que el camino del despertar era un camino solitario, y yo le decía, sí, es como un viajero en el tiempo. Tú caminas, 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 y en cada por allá, cada nada, te encuentras una chocita, conoces gente increíble, pero no tienes hogar. Tu hogar eres tú. Tú no eres ni de aquí ni de allá. Tú no eres de ningún lado. Tú nunca te vas a construir en un solo lugar, porque tú vas por la vida y vas por el mundo, ¿sí? Es como un mochilero, por decirlo así. Ñeñe, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno, te amo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el niñe? Cuéntame todo. La verdad es que aquello que coincide, la verdad es aquello que coincide con la realidad. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es verdad? Para ustedes, ¿qué es verdad? Voy a poner a hacer un libro con todas las reflexiones profundas que tengo en mi mente. Excelente, me parece increíble. Yo por eso hoy le puse, antes tenía el sol siempre brilla, el sol siempre sale, y puse conversaciones con mi mente, porque literalmente cada en vivo en el que yo vengo y prendo es una conversación que yo he tenido conmigo misma en el día. Entonces como que la proceso y digo, bueno, ahora vamos a lanzarla. Bien, Ñoñe, ¿tú cómo estás? Uy, ¿qué pasó, Milau? Entonces, para ustedes, ¿qué es verdad? Para ustedes, ¿qué es verdad? Yo creo que nosotros nos pasamos toda la vida tratando de defender la verdad y ni siquiera sabemos qué defendemos, marica. Nosotros somos tan cómicos como seres humanos que defendemos y nos damos y sacamos las garras por ciertos puntos de vista y ni sabemos qué es lo que estamos defendiendo. Ni lo sabemos. Cuando la gente se pelea por los temas que ya sabemos, que no puedo mencionar, pelean y pelean y pelean y pelean, y uno dice, ¿qué estás defendiendo al final? Estás defendiendo creencias que ni siquiera existen. Creencias que tu ego, valga la redundancia, te hacen creer que son ciertas, y como tú las adquieres, las tomas como propias, crees que esa es tu base de tu existencia, cuando tú existes por sí mismo. Tú eres un fin en sí mismo, no necesitas limitarte a través de la realidad de creencias que son una ilusión para poder reafirmar tu existencia en la tierra. ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que a veces uno se da muy duro, y yo creo que el peor sufrimiento del ser humano es la mente. Parce, uno en la mente puede hacer tantas cosas, weón. O sea, uno en la mente en un segundo se puede destruir. En un segundo. Mira, marica, mire, la mente necesita 5 segundos para destruirse o para construirse, no necesita más. Ya. Listo. Miren, una vez tuve una situación en donde tuve un pensamiento, pero así chiquitico. Marica, se convirtió en esto. Y yo, pero ¿cómo un pensamiento así se hizo así? Y acá les voy a hablar del curso de milagros, pero esta parte va a ser como desde la metafísica, ¿listo? Vean lo que puede causar un pensamiento. La creación, desde un curso de milagros, desde la metafísica y desde el concepto de la dualidad, la no dualidad pura, que son cuatro puntos de vista en donde se ve la realidad en la que vivimos, según Gary Renard en los libros, que es el dualismo, el semidualismo, el no dualismo y el no dualismo puro, que es ya la unicidad, ¿cierto? Mi Valen, hoy te veo con el brillo y la fuerza de antes, me alegra tanto, tanto. ¡Ay, no!
No me digas eso. Y yo me siento todo lo contrario. Pero a ti sí te creo. A ti. Ay, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ay, no. De verdad. Ay, te amo. Gracias. Lo necesitaba. Sí, algo volvió. Sí. Tenemos que hablar. Sí, siento que volví a conectar con una parte de mí que se había desconectado totalmente. Creo que volvió hoy, literalmente. Entonces, como que recuperaste algo, lo sé. Sí, siento que sí. Sí, como... Sí, es así, sí. Y fue hoy. Así es. Tenemos que hablar. ¿Qué hace una psicóloga forense? Parchar en los juzgados. Ahora te explico. Bueno, entonces, iba por una parte, me perdí. Iba a decirles algo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo algo. Esperen. Iba a dar un ejemplo. Ya. Entonces, desde la metafísica, cómo un pensamiento puede influir de una forma fuertísima en uno. Entonces, desde el curso de milagros, ¿qué pasa? Desde el concepto de la dualidad, del dualismo no puro. Entonces el curso de milagros dice, el Hijo de Dios, o sea, Cristo, Dios, estamos hablando no Dios de la religión, sino Dios como conciencia, como fuente, como amor, Dios fuera del espacio-tiempo. No estamos hablando de Dios a imagen y semejanza, ni desde la religión. Dios es conciencia pura de amor, punto, no más. Entonces el curso dice, al Hijo de Dios, a Cristo, se le olvidó reírse de una última cosa. ¿Qué pasa? Que hubo un momento, cómo se dio la separación y la creación del universo. Nosotros estábamos en la fuente. Y hubo un momento en donde la fuente se quiso experimentar fuera de sí. Y dijo, ¿y si? 3 puntos suspensivos. En esa milésima de segundo en donde la creación se imaginó o se experimentó fuera de su propia fuente, en unos 3 segundos dio creación al universo. Por eso en el curso de milagros se dice que fue una locura, porque fueron 3 segundos que necesitó la creación para imaginarse fuera de su fuente y dio realidad a toda esta locura. Entonces, por eso se habla de que está Dios fuera del espacio-tiempo, que es conciencia pura. Él ni sabe que estamos acá. Está la mente, ¿cierto? Que se experimentó fuera de esa fuente, que es la unicidad. Y está el universo, que es creado por la separación de la fuente, que da en experimentación al ego, ¿cierto? Entonces, miren cómo un segundo dio origen a esta creación. Estamos aquí por ese pensamiento que tuvimos experimentados fuera de o separados de. Entonces, miren cómo un pensamiento puede destruir absolutamente todo y irnos a la verga. Debemos aceptar que la información es infinita y cuando más abierto te encuentras, más accedes a ella. Totalmente, cuando uno está conectado literalmente a la fuente es donde más acceso tiene directo a ese conocimiento. Me parece curioso que cuando yo me siento triste es donde más... Bueno, eso es un concepto, quizás una creencia limitada que yo tengo, pero me ha pasado mucho que cuando yo me siento triste es donde más brillo. O sea, no sé, es curioso, es donde... Cuando más nostálgica me siento, más triste me siento, las personas me ven más brillando. Entonces es como que, ¿qué? O sea, igual, contenta y feliz también. Pero siempre recibo más comentarios cuando estoy triste y es como, no, si te ves súper guau. Y es como, es en serio, y yo me siento vuelta a mierda. No parece. Y yo, ok. Y yo, jamás, o sea, jamás destruía, nunca. Bueno, la psicología forense es demasiado extensa. Si quieres saber un poco más, yo tengo varios videos explicando literalmente lo que uno hace como psicólogo forense, pero en pocas medidas el psicólogo forense lleva la psicología, ¿cierto?, al sistema legal. Entonces uno toma el estado mental de la persona y empieza a aplicar pruebas y a observar, investigar qué es lo que sucede dentro de la mente que va en
en relación con el sistema legal. Ejemplo, cuando hay temas de ciertos casos que ya sabemos, es importante saber si una persona comete un, ¿cierto?, bajo sus 5 sentidos o simplemente se quiere hacer pasar porque no estaba bajo sus 5 sentidos o no estaba literalmente sus 5 sentidos, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar qué pasa detrás de la mente de una persona que hace lo que hace, por qué hace lo que hace y para qué hace lo que hace, qué pasa por su mente, ¿cierto? Entonces todos los temas y los casos que existen es donde nosotros entramos, intercedemos de muchas formas, haciendo el informe, mirando cómo piensa, cómo actúa y cómo siente determinada persona, ¿cierto? Entonces es algo muy bacano. Estamos como detrás de la mente o incluso en la mente de la persona para poder entender por qué hace lo que hace. Accede al recuerdo. ¡Boom! Sí, a mí me sucede, te entiendo. En serio, oigan, muchas gracias por los taps. En serio, sí es como que uno brilla más, sino que uno decía, tengo que estar triste para brillar. Sí, es bien curioso, quién sabe, y no sé, de pronto se destaca más la fuerza. No sé, es algo bien complejo, a mí siempre me ha pasado eso. Quién sabe, curiosidades de la vida. ¿Tienes consentimiento de la psicología del tránsito? Mira que no, pero investigamos de una vez, porque no nos quedemos con la duda. Me acordé de un amigo en la universidad que le gustaba era la psicología del deporte. Yo no entendía, pues nunca me metí por esa rama hasta que él me la explicó y me pareció increíble. O sea, cómo se veía la psicología en el deporte, o sea, muy bacano, muy, muy bacano. No pensé que fuera de esa manera. Del tránsito es una disciplina que estudia el comportamiento humano en el ámbito del tráfico. ¡Wow! Oye, está brutal. Para mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los usuarios de la vía como conductores, analiza factores psicológicos como la percepción, las emociones, las decisiones y la personalidad para comprender cómo afectan la conducción y reducir accidentes. ¡Wow! ¡Ay, qué chimba! Parce, el psicólogo es indispensable en todo lado. O sea, el psicólogo es como el chocolate con pan en Colombia, marica. El día que falte, o sea, no pega. O sea, el psicólogo es lo más indispensable en la vida. O sea, de verdad, el psicólogo ocupa una de las labores más importantes. O sea, mientras que el médico literalmente le salva la vida a usted, uno también le salva la vida, porque usted físicamente se puede recuperar, pero un daño psicológico, dígame cómo se va a recuperar de un daño psicológico. La peor forma de destruir a una persona no es físicamente, porque eso se puede reconstruir, es mentalmente. Por eso hay personas que aunque sufran maltrato y todas las situaciones, físicamente se recuperan, pero mentalmente quedan dañados de por vida. Entonces métanse eso en la cabeza. El daño mental es el daño más fuerte que usted le puede hacer a una persona, porque ahí usted destruye a alguien. Por eso en las guerras y las personas y los grandes enemigos que buscaban destruir mentalmente, debilitar mentalmente a las personas. Incluso se menciona mucho en el libro de las 48 leyes del poder, que se utiliza como manipulación. Dice el tema de que quieres debilitar a tu enemigo, que se ataca, pues lo más importante, se debilita mentalmente. Sí, eso es muy fuerte. Entonces, me parece muy interesante, no lo había visto y me parece chévere y tiene sentido del por qué las personas tienen como tantas situaciones dentro del tráfico. Porque literalmente las personas sacan todo lo peor de sí mismas estando en el tráfico. O sea, ustedes quieren conocer a una persona, váyanse con ellas en un carro o en una moto. Miren, había una vez un documental, creo que fue un documental, una película de un cura, que no sé si lo han visto, que se montó al carro con un man y empezó a observar cómo la persona actuaba, cómo era su comportamiento en el tráfico, y se dio cuenta de todas las cosas que esa persona tenía como banderas rojas, de que era impulsivo, que era grosero, que era impaciente. Claro, usted ponga al ser humano en una situación crítica y se va a dar cuenta quién es realmente. Ya. Pero usted póngalo en un lugar tranquilo y en calma, pues todo relajado. Entonces poner a prueba, eso es muy chévere, ponerse una prueba. Vaya usted, haga una fila de 2 horas. Vaya usted, reclame el pasaporte. Miren, antes de cerrar les quiero contar, cuando yo fui a reclamar mi pasaporte, lo renové. Uy, Dios mío, yo tuve la lección de la vida. Sí, es interesante, totalmente. Imagínense que yo siempre he sido una persona pues con características de impaciencia. Y ha sido una de las lecciones que me ha tocado trabajar. Entonces, literalmente, había muchas personas. Yo me sentí, dije,
¿Cuál era mi necesidad de ver? O sea, yo decía, Dios mío, por favor. Yo decía, esto es una lección. Yo dije, o me amargo y me quejo y va a ser peor y me van a tener 3 horas aquí, o me adapto a la situación, respiro profundo y dejo que todo fluya. Entonces, luego de amargarme, insultar, ponerme de mal genio y quererme ir y patalear, dije, ok, voy a tener paciencia. Parce, me llamaron en 3 minutos. Y yo pensaba que iba a durar 3 horas. En 3 minutos. Y encima de eso, la foto me quedó preciosa. Y yo, ¿qué? O sea, la foto me quedó hermosa. Y a mí casi no me gustan las fotos en las que saco que el tema de la cédula y todo eso. Y la foto me quedó hermosa. Y yo como, ahí está. Y salí sumamente feliz y dije, parce, la vida es fácil. Uno es difícil. A usted la vida le entrega un papel así y uno, ay no, dóblemelo más, porque a mí me gusta doblado y enredado, pero no, a uno se lo entregan, marica, o se le entregan la vida esto, y uno no, yo quiero más complicación, yo quiero más sufrimiento, más dolor para sentirme vivo. Pero bueno, chicos, me voy. Te amo. Bueno, chiquillos, me voy, los dejo. Muchas gracias por estar, muchas gracias por el tiempo, gracias por todo. Los quiero mucho. Nos vemos mañana martes. Un abrazo, gracias igualmente. Nos vemos mañana martes a las 9:10 de la noche con nuevo tema. Chaito. Feliz noche, gracias, tú igual. Chao.